Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. La perturbadora razón por qué estos personajes ya no salen en Los Simpson. Todos alguna vez hemos visto la increíble serie de Los Simpson, sobre todo los capítulos de las primeras temporadas, los cuales marcaron nuestra infancia y hasta adolescencia. Y dentro de estos episodios, había ciertos personajes los cuales nos mataban de risa. Y no solo estoy hablando de los protagonistas, es decir, Bart, Lisa, Maggie, Marge y Homero, sino también de personajes secundarios muy importantes. Pero extrañamente, algunos de esos secundarios, como Smithers, el Sr. Burns, Lenny, Carl y hasta Krusty, han tenido sus propios capítulos especiales. Pero en cambio, hay otros secundarios famosos que desaparecieron para nunca más volver, y nosotros nunca supimos el porqué. Estoy hablando sobre todo de dos personajes muy queridos por los fans, Troy McClure y Lionel Hutz. Troy era un estereotipo de los famosos de Hollywood. Su historia ficticia es que fue un actor de cierto éxito en los años 70. No es un moped de piel, es Troy McClure. Y en los 70 fue un gran ídolo de las jovencitas. Que debido a rumores de tener relaciones íntimas con peces, se ve obligado a trabajar como presentador de documentales, anuncios y como actor de doblaje. Esas cosas que dicen que hacen el acuario, porque dicen que él... Homero, eso es una leyenda. La gente no hace eso con los peces. Un rasgo característico es que Troy siempre solía presentarse a sí mismo con la frase de "Hola, soy Troy McClure". Tal vez me recuerden en... Luego decía una gran cantidad de nombres de películas y series ficticias que solo existían en el mundo de los Simpson, las cuales eran parodia de las películas y series reales. Hola, soy Troy McClure. Tal vez me recuerden de especiales de Fox como Cirugía Plástica Extraterrestre. Por otro lado estaba Lionel Hutz. Su historia ficticia era la de un abogado de muy poco prestigio profesional y que sufría muchos fracasos. Lionel Hutz, abogado. Mi tarjeta. A veces poseía su oficina en un centro comercial, pero en otras ocasiones, en cambio, aparece que su oficina está en una cabina telefónica. Por aquí, señor Simpson. ¿Llamadas de la...? Lionel también desempeñaba otros oficios, además de ser abogado. Esto para poder ganarse la vida. Por ejemplo, había sido niñera, vendedor de bienes raíces o zapatero. Lionel Hutz, abogado. También se repara calzado. Malditos clavos. Además, él siempre perseguía las ambulancias para hablar con los heridos y convencerlos de ser su abogado. Bueno, señor Simpson. Lionel Hutz, abogado. ¿Es un cuello roto? En la serie, los Simpsons siempre lo contrataban, aunque nunca ganaron un caso gracias a él. Pero la pregunta nace entonces, si eran tan graciosos y tan queridos por el público, ¿por qué desaparecieron de la serie? Y nunca más se oyó hablar de ellos otra vez. Bueno, todo fue por la terrible historia que sufrió el actor que daba voz a los personajes. Ese era Philip Edward Harman. Philip nació en 1948 en Canadá y después se trasladó a los Estados Unidos. Ahí trabajó como actor y se especializó en la comedia, llegando a tener mucho éxito. Esto llegó a tal punto que participó en 1986 en Saturday Night Live, uno de los más importantes shows de Estados Unidos. Sería en 1991 cuando sería elegido para darle voz a los personajes de los Simpson. Y aunque le dio vida a muchos personajes de la serie, los más famosos fue Troy McClure y Lionel Hutz. En 1994, él dejó Saturday Night Live y en 1995 se convirtió en una de las estrellas del programa cómico News Radio, donde interpretó al necio locutor de noticias Bill McNeil. En su carrera, todo iba increíble hacia arriba. Ya le habían ofrecido su propio programa de show, el cual llevaría su propio nombre. Pero en cambio, su vida personal era un vil infierno. Para 1987, él llevaba ya 2 divorcios. Aún así, él se casó una tercera vez, con Brim Omnall. Esto después de que ella quedó embarazada durante la tercera cita. Sí, la pareja realmente no se conocía, pero por el embarazo decidió quedarse junta. La pareja tuvo 2 hijos, pero su relación era terrible. Se decía que su esposa Brin sentía grandes celos del éxito de Phil, por eso siempre peleaba con él. Además, Brin tenía problemas para controlar su enojo, pero aún así, nadie esperaba que todo terminara en una terrible tragedia. El 28 de mayo de 1998, Phil dormía en su hogar, pero Brin entró a su habitación con un revólver y le disparó varias veces en la cabeza, matándolo. Se dice que su cráneo explotó. Brin estaba perdida y drogada en ese momento. Después del asesinato, ella condujo hasta la casa de su amigo Ron Douglas. Y luego de confesarlo todo, se desmayó. Después de recobrar la conciencia, los dos condujeron de vuelta a la casa de los Harman, esto en autos separados, donde Ron vio el cuerpo sin vida de Phil. Inmediatamente Ron telefonó a los servicios de emergencia y admitió a la operadora que inicialmente no creyó la versión de Brin, hasta que había visto el cuerpo de su esposo. Al llegar la policía trató de retirar a los dos pequeños, hijos de los Harman, y también llevarse a Ron de la propiedad.
soledad. Pero mientras esto sucedía, Brin entró a la habitación y se quitó la vida al dispararse a sí misma en la cabeza. En ese momento, un vecino anónimo de los Harmon dijo a un reportero que el matrimonio había estado experimentando problemas de pareja, los cuales habían estado empeorando. Pero aún así, nadie pensó que llegarían tan lejos. Al final de una investigación, la policía de Los Ángeles puntualizó que el asesinato de Phil fue debido a una pelea doméstica entre la pareja. Al momento del asesinato, Brin había estado tomando una medicina antidepresiva y esto tal vez la había trastornado. Ahora bien, fue por esta terrible razón que para mostrar su respeto, los escritores de Los Simpson retiraron a los personajes de Harmon, en los que destacaban Troy McClure y el abogado Lionel Hutz, y es que prefirieron quitarlos en vez de encontrar otro actor para hacer la voz de los personajes. Sería así que el episodio de Bar la Madre marcó la última participación en Los Simpson de Phil y fue dedicado en su memoria. Y ahora ya entiendes por qué Troy McClure y Lionel Hutz, estos personajes que realmente eran tan graciosos, fueron completamente eliminados de la serie y nunca más volverán a aparecer. The mother bird bravely fights off such fearsome predators as the badger and the mongoose. Y es que todavía al día de hoy, la historia de Phil Harmon es uno de los casos más perturbadores de todo Hollywood. Y es que siempre la fantasía se queda corta comparada con la verdad. Yo soy Marco Antonio C. y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte